La razón por la que yo he querido hoy hablar de Romanos capítulo 12 es bien sencilla. La razón es porque dentro de 2 semanas nosotros vamos a tener nuestra asamblea. Y desde luego, como parte del proceso, uno quiere vacunar a la gente para que acepte compromisos dentro de la iglesia, para que acepte responsabilidades dentro de la iglesia, y que todos entendamos que la responsabilidad y los compromisos y los deberes de la iglesia tienen que ser cargados por todos, porque de esa manera el peso se hace más liviano. Pero desde luego, dentro de esas cosas, Dios ministra el corazón, y Dios ministra a la vida de las personas como solo Él sabe hacerlo. En Romanos capítulo 12, que es el capítulo que hemos estado discutiendo en el día de hoy, dice el apóstol San Pablo en su carta: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes: nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, y cuando piense de sí mismo, hágalo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así que como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Cuando uno mira la carta del apóstol San Pablo, uno ve en esta carta un documento sumamente excelso, exquisito. Pablo demuestra dentro de esta carta las 2 capacidades extraordinarias que él tiene a la hora de escribir. La capacidad de profundizar, la capacidad de entrar a temas que son de aguas profundas, pero tiene la otra capacidad, la capacidad de que sus lectores puedan entender lo que él está comunicando, porque lo hace entonces de forma simple y sencilla. Es decir, él convierte lo filosófico, lo teológico, en conceptos de vida prácticos. Y cuando se trata de conceptos de vida prácticos, pues obviamente a uno se le hace mucho más fácil poderlo entender. Desde luego, Pablo tiene 2 escenarios a los que él escribe. Y él está consciente de que le está escribiendo a 2 tipos de personas totalmente distintas. Por un lado, le está escribiendo a cristianos judíos. Estos cristianos que están heridos, están lastimados, están ofendidos, están escandalizados, porque la iglesia gentílica, que es la otra comunidad a la que Pablo le escribe, obviamente lastimó, hirió, ofendió a los creyentes judíos. Y en Roma hay una seria disputa. En Roma hay una grande dificultad. Y la grande dificultad que hay en Roma es precisamente que ahora 2 fuerzas, la fuerza judía cristiana y la fuerza gentílica cristiana, están luchando entre sí
para mantener una función de liderato. Pablo no había evangelizado a estos cristianos. Pablo no había compartido personalmente con estos cristianos. Ahora, ¿qué es lo que hace a Pablo meterse en este problema? A Pablo lo hace meterse en este problema el hecho de que él se ha declarado apóstol de los gentiles. Y por primera vez, los gentiles aquí son los maltratantes. Por primera vez, los gentiles aquí son los victimarios. Y por primera vez, los judíos son las víctimas. Y desde luego, el apóstol San Pablo, como es apóstol de gentiles, y toda su vida ha defendido a los gentiles, ahora descubre que siendo los gentiles los victimarios, es necesario poderlos enfrentar a fin de que depongan su actitud y tengan compasión y tengan misericordia con aquellos creyentes judíos que llana y sencillamente se escandalizan por la forma y manera como los gentiles operan el acto cultico. Y desde luego, con esa conciencia es que Pablo les escribe. Pero cuando usted lee la carta de Pablo a los romanos, usted va a descubrir que en algunas ocasiones Pablo le está hablando a los romanos. Y en otras ocasiones le está hablando a los judíos. Y en ocasiones deja de hablarle a los judíos para hacerle un comentario a los gentiles. Y vuelve de nuevo y abandona a los gentiles para hacerle un comentario a los judíos. Y constantemente en toda la carta, Pablo se dedica a hablarles un ratito a los gentiles, otro ratito a los romanos, o en su defecto, a hablarles a los dos directamente. La carta no es complicada, pero hay que leerla dentro de su contexto para poderla entender. Porque si no se lee dentro de su contexto, podemos entonces decir cosas que Pablo nunca dijo. Ahora, fíjense lo primero que dice el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo en su carta dice que los cristianos debemos ofrecer nuestro cuerpo en servicio al Señor. Es decir, no solamente yo sirvo a Dios en el Espíritu, que ese es un lenguaje, ¿verdad?, que muchas veces se utiliza, y aún en la Biblia lo encontramos. Juan habla de que él estaba en el Espíritu, Pablo habla en ocasiones y dice que él también estaba en el Espíritu. Pero en este planteamiento de Pablo, él dice que nuestro cuerpo debe ser ofrecido al Señor en servicio. Y desde luego, lo que él está diciendo a los gentiles no les puede gustar. Porque los gentiles decían que el cuerpo era malo. Los gentiles decían que el cuerpo no servía para otra cosa sino que para ser un instrumento de maldad. De hecho, hubo filósofos gentiles, griegos, que planteaban y decían que el alma se liberaba justo cuando el cuerpo moría, porque el cuerpo es la cárcel del alma. Y ante tal situación, esta espiral del pensamiento filosófico de que el cuerpo era malo siguió trascendiendo de la filosofía a la religión, y finalmente en el gnosticismo encontramos una postura, óigame, donde básicamente el cuerpo es el templo del mal. Y ahora de repente el apóstol San Pablo le cambia la visión a los cristianos gentílicos para decirles: están equivocados. No es así. Eso no es cierto. Bajo ninguna circunstancia es cierto. Tu cuerpo no es malo. Tu cuerpo no es un instrumento de maldad. Es todo lo contrario. Todo lo que tú hagas con tu cuerpo, debe ser un culto para Dios. Y desde luego, yo estoy seguro que aún a muchos de nosotros eso nos puede chocar. Que todo lo que yo haga con mi cuerpo, sí, todo lo que tú hagas con tu cuerpo, debe ser un culto para Dios. Pero pastor, hay cosas que yo hago con mi cuerpo que yo no las puedo catalogar como culticas.
Bueno, si no las puedes catalogar como culticas, entonces porque no son cristianas. Si ustedes suben el nivel de entendimiento para yo salirme un poco y protegerme de los niños, hay que protegerse de ellos porque son más sagaces de lo que a veces imaginamos, ¿no? Pero fíjese qué planteamiento interesante, porque él dice, pero es que eso como que no me queda claro. Sí, querido, todo lo que usted hace con su cuerpo, usted lo puede presentar como un culto a Dios. Aún la intimidad que usted pueda tener con su esposo, aún la intimidad que usted pueda tener con su esposa. Sí, eso es lo que está diciendo Pablo. Claro, usted no puede presentar un culto a Dios un acto de fornicación, porque eso es pecado. Usted no puede presentar un culto a Dios un acto de adulterio, porque eso es inmoralidad en la fe. Pero todo lo que usted haga con su cuerpo, dentro del contexto de lo que Dios ha bendecido, usted lo puede presentar a Dios como un culto a Él. Eso es lo que está diciendo el apóstol San Pablo aquí. Y lo dice con perfecta claridad. De hecho, él dice algo más importante todavía. Él dice que este tipo de culto que usted hace con su cuerpo es el que Dios desea, porque es el verdadero culto espiritual. ¿Cómo que lo que yo hago con mi cuerpo puede convertirse en un verdadero culto espiritual? Claro que sí, porque de nada me sirve a mí decir 100 textos de memoria si no puedo tener un acto de misericordia como el que está al lado mío. ¿De qué sirve la espiritualidad de recitar textos de memoria si está ausente de compasión y de misericordia para con los demás? Ahora, la compasión y la misericordia no se dice, la compasión y la misericordia se demuestran. ¿Y cómo yo demuestro la compasión? ¿Y cómo yo demuestro la misericordia? ¿Y cómo yo demuestro la solidaridad? ¿Y cómo yo demuestro el amor si no es con mi cuerpo? Es a través del cuerpo. Es a través del cuerpo que yo puedo demostrar la compasión, la misericordia, el amor, la fidelidad, la solidaridad. Ahora, ¿por qué choca tanto en la mente de los seres humanos esta tesis del apóstol San Pablo? ¿Por qué choca tanto en la mente de la gentilidad la tesis del apóstol San Pablo? Porque esto no se puede analizar, no se puede analizar a no ser que entendamos que en la vida de nosotros Dios ha operado un cambio radical. ¿Y cuál es el cambio radical que Dios ha operado en la vida de nosotros los cristianos? ¿Cuántos son cristianos aquí? Yo espero que sí, que todos, ¿verdad? ¿Cuál es ese cambio radical que se ha operado en nosotros? Pues mire, ese cambio radical que se ha operado en nosotros es que hasta el momento en que yo vine a los pies de Jesucristo, yo solo era víctima de mi naturaleza humana caída. Mientras Cristo no era el centro de mi vida, mientras Cristo no era el centro de mi corazón, yo era víctima de mi naturaleza humana caída. Esa naturaleza me arrastraba, esa naturaleza humana caída me esclavizaba, esa naturaleza humana caída hacía de mí lo que le venía en gana. Pero hubo un día que yo vine a los pies de Jesús y yo confesé a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. Y cuando yo confesé a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador, entonces en mí vino una naturaleza que es guiada por el Espíritu Santo. Amén. Y se me declaró una nueva criatura. Pero cuando a mí se me declaró una nueva criatura, no fue un acto mágico. No fue un elemento así milagrero. No, a mí se me declaró una nueva criatura y como yo no puedo poner de ejemplo a nadie, yo me pongo a mí mismo. Yo pude venir a los pies del Señor con pecado. Yo pude venir a los pies del Señor con inmoralidad. Yo pude venir a los pies del Señor con un montón de malas costumbres. Yo pude venir a los pies del Señor siendo un mentiroso, siendo un engañador. Y cuando llegué a la iglesia y recibí a Jesucristo como Señor y Salvador, a mí me declararon nueva criatura.
Pero ¿sabe cuándo yo comencé a demostrar que era una nueva criatura? De ahí en adelante. Había un corito que cantaban los pentecostales antes que decía: hubo un cambio cuando a Cristo conocí, y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Pues la realidad de mi naturaleza en el Señor, lo que creó en mí fue un sentido de conciencia. Y ese sentido de conciencia, lo que me lleva a mí a pensar ahora es que yo no estoy dominado por mi naturaleza humana caída. Ella está aquí, me acompaña, está ahí, y a la menor oportunidad quiere levantarse, y a la menor oportunidad quiere imponerse. Pero por el otro lado está en mí ¿qué? Está en mí el control del Espíritu Santo. La gran pregunta que yo debo contestarme a mí mismo es: de esa naturaleza humana caída que está en mí y de ese control del Espíritu Santo que está en mí, ¿a quién yo le voy a dar la oportunidad de que opere dentro de mí? ¿A quién voy a alimentar mejor? ¿A quién voy a sostener mejor? ¿A quién le voy a entregar las riendas de mi vida? Porque obviamente, si yo le digo a la naturaleza humana caída que está en mí: gobiérname, ella me va a gobernar. Pero me va a gobernar de espalda a Dios. Me va a gobernar sin propósitos divinos. Me va a gobernar para hacer que... Usted había oído esa expresión que decía el jíbaro: siempre tira para el monte, ¿verdad? La naturaleza humana caída siempre tira para el monte. Ahora, si por el contrario yo digo no, yo voy a permitir que sea el control del Espíritu Santo que me guíe, que me dirija, que me gobierne, entonces yo empiezo a hacer morir las obras carnales de mí para que emerjan, para que surjan, para que se fortalezcan las obras del Espíritu Santo. Ahora, Pablo dice algo aquí fundamental. Él dice que esto debe ocurrir como resultado de la renovación de mi mente. Esto tiene que ocurrir como resultado de mi mente renovada. Si yo no renuevo mi mente, oigan, si yo no renuevo mi mente, pudiera suceder como le sucedería a cualquiera que compre un carro nuevo del 2012, se le daña el motor y vaya y compre un motor del 1900 y se lo ponga. Pues tiene un carro modelo del 2012, pero con un motor viejo. Si yo no renuevo mi mente, entonces yo no voy a poder desarrollar lo que el Espíritu Santo comenzó a hacer desde el mismo instante en que yo le di mi corazón a Jesucristo. Note bien que es en la mente donde se libran las más grandes batallas. Es en la mente donde se hacen las peleas del pecado como resultado de la concupiscencia, y también donde se dan las peleas para no ser víctima del pecado. Es en la mente. Ahora, mire lo interesante que se postula en la fe cristiana: mas vosotros tenéis la mente ¿de quién? La mente de Cristo. Quiere decir entonces que en mi mente no está operando la fuerza del mal. Hay un ejemplo gráfico que yo pudiera darle. Usted, yo estoy seguro que ha ido a muchos aeropuertos, y hay aeropuertos que son preciosos. Yo he ido a aeropuertos que, óigame, parecen centros comerciales. Tienen tiendas de todo tipo, centros de todo tipo, restaurantes de todo tipo. Pero lo más importante de un aeropuerto, no son las tiendas. Lo más importante de un aeropuerto no son los aviones que llegan. Ni siquiera lo más importante de un aeropuerto son los pasajeros. ¿Sabe qué es lo más importante de un aeropuerto? La torre de control.
Si a un aeropuerto le hacen un centro comercial, pero no le hacen la torre de control, no vaya a comprar ahí, que de seguro se le va a meter un avión a la tienda donde usted vaya. La torre de control es la garantía de ese aeropuerto. Pues ¿sabes algo? La mente tuya y la mente mía es una torre de control. Es una torre de control. Ahora, lo importante de mi torre de control es que quien la maneja, quien la dirige, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, Él me avisa. Él es el que da las instrucciones. Él es el que da las directrices. Él es el que imparte cómo va a funcionar. Por eso dice el apóstol San Pablo, no es difícil que tú pienses que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, porque pensar que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo es declarar y afirmar en tu mente que Jesucristo tiene el control total y absoluto de tus pensamientos, de tal manera que puedas decir como el apóstol San Pablo, ahora no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ahora, fíjese lo que Pablo dice. Él dice que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que todo lo que tú haces con tu cuerpo, tú lo puedes convertir en un culto a Dios. Pero ahora, de lo micro, el apóstol San Pablo va a pasar a lo macro. Y él va a decir, ¿y la iglesia qué es? ¿Y los creyentes qué son? Pues Pablo va a decir, los creyentes, la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la iglesia es el templo del Espíritu Santo. La iglesia es el cuerpo del Señor. Y desde luego, el apóstol San Pablo es el único teólogo que desarrolla la analogía del cuerpo para explicar las funciones de la iglesia. Me llama la atención que Pablo utilizó la analogía del cuerpo y no utilizó la analogía de una empresa. Pablo no pensó en una empresa para hacer la analogía de la iglesia como de una empresa. Hay gente que dice, la iglesia es como una empresa. No, la iglesia no es como una empresa. La iglesia es como el cuerpo. Esa es la analogía que Pablo utiliza, porque es la analogía más certera para explicar el funcionamiento de la iglesia. Óigame, alguien pudiera decir, bueno, la iglesia es como una farmacéutica. No, no es como una farmacéutica, porque en la farmacéutica explotan a los empleados. No puede ser. Hay quien pudiera decir, bueno, la iglesia es como el gobierno. No puede ser como el gobierno, porque el gobierno tiene la ley 7 y te puede botar del trabajo. Así que no puede ser tampoco. ¿Ves? No podemos. La iglesia es como el cuerpo. Como el cuerpo. Ahora, quien puede discernir bien el cuerpo es mi mente. Quien puede discernir bien el cuerpo, que es la iglesia, es Cristo. Y fíjese qué cosas interesantes uno puede descubrir con este planteamiento, con esta analogía. ¿Con qué miembro de su cuerpo usted tuvo problemas para llegar hoy al templo? ¿Cuál de los miembros de su cuerpo se opuso a venir a la iglesia? ¿Cuál de los miembros de su cuerpo dijo que no? La mano derecha se opuso a venir. El pie izquierdo se opuso a venir. Alguno de sus ojos digo, no, yo me quedo hoy. Usted determinó venir a la iglesia y todos los miembros, yo estoy seguro, nadie dejó un miembro de su cuerpo en la casa. Todos los miembros del cuerpo decidieron venir junto con el cuerpo. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo realiza sus funciones con sus miembros. Si las dos piernas suyas hubieran decidido quedarse en su casa y no venir al culto, usted no hubiera podido conducir su auto. Si las dos manos hubieran decidido quedarse en su casa y no venir al culto, usted no hubiera podido llegar hasta aquí.
Imagínese la cabeza suya. No, yo me quedo en casa. Hoy es mi día de descanso. Usted no hubiera podido llegar al culto. Usted ha llegado aquí porque, óigame, su mente envió un mensaje a todo el cuerpo y todo el cuerpo entendió que había que venir a la iglesia. El cuerpo realiza sus funciones con sus miembros. Con sus miembros. Ahora, los miembros de su cuerpo son interdependientes. Y no hay un miembro de su cuerpo que usted pueda rechazar y hacer que el cuerpo se mantenga feliz. No hay un miembro de su cuerpo que usted pueda rechazar y hacer que su cuerpo funcione 100% a la perfección. Todos los miembros de su cuerpo son necesarios para que su cuerpo funcione a la perfección. Mire, yo una vez construí una casita de madera. Y uno dice construyó, pero realmente no fui yo. Yo contraté a un amigo mío, norteamericano, el pastor Nestalí lo conoció. De hecho, él hizo una pared de madera ahí preciosa que está tapada a la parte de la cortina. Y él fue, pero me puso una condición. Me dijo, tú ven aquí y háblame de la Biblia. Tú ven aquí y háblame de la iglesia. Tú ven aquí y háblame de filosofía, pero no me agarres un martillo. Porque él no quería, él decía que nadie que no amara la madera podía trabajar con la madera. Esa era su filosofía de vida. Prefería trabajar solo, pero ese hombre agarraba un 4x4, lo abrazaba y se quedaba con él abrazado. Decía, el que no ama la madera no debe trabajar con la madera. Él decía que no había necesidad de ponerle clavos de vaca a una madera, ¿sí? Si no sabes trabajar con la madera para saber cuánta presión puede cargar, entonces no te vuelvas loco metiéndole clavos, porque tú estás lastimando algo que Dios creó. Esa era su filosofía, así era como vivía él. Pero él me vigilaba. Y cuando yo llegaba y él estaba trabajando, él me vigilaba. Y si yo agarraba un martillo, se me iba detrás y me decía, suelta el martillo que tú no puedes bregar con eso. Un día yo llegué y él no estaba. Y desde luego yo vi un clavo que estaba puesto. Y yo decía, Dios, pero este no metió ese clavo ahí, déjame yo poner. Y ahí apunté bien con el pulgar izquierdo. Levanté el martillo. Oigan, al clavo lo ignoré por completo. El martillazo vino a parar en el dedo. Ahora, mire qué maravilloso es el cuerpo, mire qué maravilloso es el cuerpo. Tan pronto yo me di aquel martillazo en el dedo lleno de bacterias, el dedo sucio, el dedo lleno de clavos mohosos. Óigame, la boca dijo, el mejor refrigerador para ese dolor soy yo. Inmediatamente, óigame, yo metí el dedo en la boca. A la boca no le importó cuán contaminado estuviera el dedo. El estómago, que tenía un hambre terrible, óigame, me llama, ven a comer, si allá mismo voy. El estómago dijo, me solidarizo, no hay comida hasta que no se te quite el dolor. Todo el cuerpo, óigame, y ese día yo descubrí cuán importante era la uña del dedo pulgar de la mano izquierda. Cada miembro del cuerpo tiene su tarea. Y cada tarea bendice al cuerpo. Cada tarea bendice a tu cuerpo. Cuando todos los miembros de su cuerpo cumplen con su función, el cuerpo funciona perfectamente bien. Pero ¿se acuerdan del problema que tenía la comunidad de Roma, los cristianos de Roma? Ahora Pablo va poco a poco a ver cómo empieza a enfocar el problema. ¿Y sabe qué le dice? Le dice, pero es importante que antes de poner a funcionar el cuerpo, es importante que lo conozcamos bien. Usted tiene que conocer el cuerpo en toda su dimensión, en todo su espectro. Usted necesita
necesita conocerse. Y cuando usted está hablando de conocer su cuerpo, de conocer su existencia, tiene que entender que usted es alma, que usted es cuerpo y que usted es espíritu. Y usted viene obligado a conocerse bien. Conocernos a nosotros mismos, según San Pablo, nos evitaría tener una presunción más alta de la que realmente debemos tener. Nos evitaría tener las falsas modestias que a veces tenemos y nos llevaría a considerarnos en su justa perspectiva, en su justo equilibrio. ¿Cómo yo me puedo considerar ante la iglesia en mi justa perspectiva? Mire, yo me considero en mi justa perspectiva ante la iglesia de la manera siguiente. Yo sé que el reglamento de la iglesia dice que la iglesia tiene que tener un pastor rector. Y yo sé que soy yo. Ahora, en la dimensión espiritual, mi título me da derecho a pensar que yo soy en el cuerpo de Cristo un elemento privilegiado. No conteste usted, déjeme contestar a mí. No. Yo no soy en el cuerpo de Cristo un miembro privilegiado. A lo mejor yo me creo que soy el corazón. Y tal vez Dios me ha ubicado en el talón del pie izquierdo. Las posiciones en la iglesia no dan derecho para ubicarnos en el cuerpo de Cristo. No hay una sola posición en la iglesia que un individuo ostente que lo lleve a pensar que porque tiene una posición en la iglesia, tiene una posición de privilegio en el cuerpo de Cristo. En la dimensión espiritual, esto es otra cosa. En la dimensión espiritual, esto hay que verlo de otra manera. Usted tal vez que se subestima dentro de la iglesia, probablemente en el cuerpo de Cristo, espiritualmente hablando, usted tiene una mejor posición. Usted es un mejor miembro en el cuerpo de Cristo de lo que soy yo. Por eso los cristianos no podemos caer en la trampa de subestimarnos. Por eso los cristianos no podemos caer en la trampa de sentirnos inferiores. Por eso los cristianos no podemos caer en la trampa de pensar que somos menos porque hay otros que son más. No. Así como es de importante tu corazón, también son de importante tus dedos. Así como es de importante tus riñones, son de importante tus uñas. No hay una parte de tu cuerpo, como miembro de tu cuerpo, que no tenga relevancia, que no tenga importancia. Por lo tanto, un creyente no tiene que sentirse incómodo porque Dios haya colocado un miembro en su cuerpo que tenga una función distinta a la otra. No hay por qué sentirse incómodo, porque el riñón sirve a los dedos, el corazón sirve a los pies, los pulmones sirven al pelo. Todos los miembros del cuerpo funcionan y sirven mutuamente unos a otros. Usted no puede caer en la trampa de pensar que usted es menos. No, todo lo contrario. Fíjese lo que está diciendo el apóstol San Pablo. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y que a la hora de autoevaluarnos, pensemos con cordura. Pues permítanme decirles algo a ustedes en esta noche. Tal vez tú seas corazón, tal vez tú seas riñón, tal vez tú seas hígado, tal vez tú seas páncreas, tal vez tú seas ojos, tal vez tú seas cerebro. Pero yo soy nada más que la primera piel del talón izquierdo. Pero yo te soy necesario.
Tú siendo corazón me necesitas a mí. Tú siendo riñón me necesitas a mí. Sin mí tú caminarías cojo. Sin mí tú lo pensarías para caminar. ¿Sabe lo que dice el apóstol San Pablo? Que aún aquellos miembros del cuerpo que los tenemos como miembros más indignos son los que más cubrimos y son a los que más le damos dignidad. Hay unos miembros del cuerpo, óigame, hay unos miembros del cuerpo que usted no los tocaría con su mano, pero si no estuviesen en su cuerpo, usted no existiría. Hay unos miembros del cuerpo que usted no los, me perdonan los gráficos, ¿no? Pero hay unos miembros del cuerpo que usted no los podría poner en la mesa donde está cenando. No los pudiera poner. Es más, habrá gente que si piensa en eso ahorita no comen. Pero ¿sabe algo? Si ellos no estuviesen dentro de usted no existiría. Usted tiene que bendecir al Dios que lo creó y puso esos miembros insignificantes dentro de su cuerpo. Esos miembros que usted no quisiera ver ni siquiera en una foto. Ahí están. Son necesarios, son importantes. Yo los necesito. Todos los miembros del cuerpo son importantes. Así que tú tienes que entender, debes entender, que formando parte del cuerpo de Cristo, tú tienes una función. Y como parte de esa función, tú tienes un don, tú tienes una especialidad. Mi corazón no puede pretender ver, esa no es su tarea. Pero mis oídos no pueden pretender respirar, esa no es su tarea. Pero mientras mis oídos escuchan bien, mi corazón y mis pulmones pueden funcionar mejor. Yo no necesito ser lo que tú eres. Solo me basta saber que yo estoy adherido al cuerpo donde tú estás. A mí no me crearía. Mire, si hoy el Señor quisiera hacerme una broma y decirme: Moisés, te voy a mostrar quién tú eres en el cuerpo. Y si me mostrara quién yo soy, y yo descubriera que yo soy uno de esos miembros del cuerpo que usted no quisiera, créame, yo me sentiría igualmente feliz, porque soy alguien que tú no quisieras ver, pero me necesitas. Te diría: sin mí no puedes vivir. Yo soy importante para ti, no puedes deshacerte de mí. Pablo le va a decir a los creyentes de Roma: como miembro del cuerpo tú tienes una función, y esa función Pablo la define en griego con una palabra que nosotros hemos traducido por carisma, pero él la plantea como carisma. Esta mañana yo me reía porque yo usaba el término carisma y había una persona por aquí que decía carisma. Y yo volvía, no le decía carisma y volvía carisma. Pensarán que yo no lo sé. Le dije: bueno, carisma lo decimos ahora, pero en la traducción original no era carisma, era carisma. Y carisma es lo mismo que carisma. Lo que quiere decir es dones, capacidades, destrezas que los miembros del cuerpo tienen, funciones que los miembros del cuerpo tienen, y es lo que lo hace importante. ¿Ves? O sea, si todo mi cuerpo fuera oreja, dice Pablo en su carta a los Corintios, entonces ¿dónde estarían los demás miembros del cuerpo? Si todos los miembros del cuerpo fueran una boca, si todos los miembros del cuerpo fueran... ¿Usted se imagina que todo mi cuerpo sea una nariz, que tengan que venir y traerla aquí y depositarla? Ahora el pastor le va a predicar y todo el cuerpo, 68 pulgadas de nariz.
Si a veces con 3 pulgadas hay gente que tiene problemas y tiene que ir al psiquiatra, imagínese uno con 68 pulgadas de nariz. Si todo el cuerpo fuera oreja, si todo el cuerpo fuera nariz, si todo el cuerpo fuera boca, ¿dónde estarían las demás partes del cuerpo? Carisma lo que significa es cada miembro de tu cuerpo tiene una función particular e importante que tu cuerpo necesita. Si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, tú tienes una función dentro del cuerpo que el cuerpo necesita. Ahora, ese elemento de carisma lo que plantea es que la función que tú realizas no la puede realizar nadie más. Como tú la realizas es como el cuerpo tiene que realizarlo. Y note algo bien aquí, que entonces Pablo dice que estos carismas son los que ayudan a una comunidad de fe a desarrollarse, a crecer, a vivir sana y saludable. En la iglesia de Roma faltaban 7 carismas. Esto no quiere decir que estos son los únicos 7 dones, como alguna gente interpreta. Porque déjeme decirle algo, los dones tienen que existir tanto como necesidades hayan en el cuerpo. ¿Me entendió? O sea, si en una iglesia todos están sanos, ¿para qué hace falta un don de sanidad? Bueno, alguien dirá, bueno, preventivamente. ¿Verdad? No tenemos, pero mejor en vez de un don de mantenimiento, ¿verdad? Un don de ejercicio sería mejor. Entonces, los dones advienen a una comunidad como resultado de su necesidad. Es como resultado de la necesidad que la iglesia tiene que entonces empiezan a surgir nuevas capacidades, nuevas destrezas, nuevos carismas. Y entonces, ¿cuál debe ser la tarea de la iglesia? La tarea de la iglesia debe ser adherir al cuerpo precisamente esas nuevas capacidades que suplirán las necesidades que el cuerpo tenga. Por lo tanto, en la iglesia de Roma había que establecer estos 7 carismas, porque Pablo tenía certeza que si estos 7 carismas estaban dentro de la iglesia iba a funcionar bien, aunque unos fueran judíos y otros fueran gentiles. ¿Cuáles eran los carismas? Número 1, el de profecía. ¿Sabe? La palabra profecía aquí no es plantear el futuro. La palabra profecía aquí lo que significa es predicar la palabra. Número 2, el de servicio. El de servicio. Y Pablo dice aquí, ¿qué cosa? Que la iglesia de Roma necesita una convicción profunda en el servicio. Número 3, la enseñanza. Número 4, la exhortación. Y a mí me fascina el tema de la exhortación, porque el tema de la exhortación está equivocado en la mente de alguna gente. Hay alguna gente que piensa que exhortación es regañar. Y exhortación no es regañar. Exhortación es animar, entusiasmar. Me perdonan el énfasis en la R, pero es que se puede malentender. Nosotros los puertorriqueños tenemos un problema con las R. No se preocupe que esto es una herencia andaluza, ellos no la regalaron. No es problema nuestro, es una herencia andaluza. De hecho, un amigo mío fue a Sudamérica y en Sudamérica lo mandaron a dar un saludo y él dijo, yo quiero decirle a ustedes, hermanos, que lo mío no es animar. Lo mío no es predicar. Lo mío no es pastorear. Lo mío no es cantar. Lo mío es solo animar. Yo animo. Y claro, al final se le acercaron los hermanos de la iglesia y dicen, ¿por qué ustedes los puertorriqueños siempre invierten la R por la L? Y él los miró y le dijo, bueno, hermanos, realmente no somos todos. Esos serán algunos.
Que lo haga un suramericano de mí, lo hago yo mejor. Y lo hago con la conciencia de que yo no hablo mal porque quiero hablar mal. Yo hablo mal porque invierto la L por la L porque los andaluces me lo heredaron. Así es que el de exhortación es el de animar, el de entusiasmar. El de exhortación no es de criticar al que está en el suelo, es decirle, chico, levántate, yo te ayudo. El de exhortación es hacerle saber, tú puedes, tú eres importante. El de exhortación es decirle a la gente, mire, esto que yo estoy haciendo hoy es exponiendo el don de exhortación. Decirle a usted, no se crea que usted es de la última fila de la iglesia. No se crea que usted es un apéndice en el cuerpo. No crea usted que usted no tiene importancia. Todo lo contrario, entienda y sepa que usted está adherido al cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo a usted le dieron una función. Y esa función es importante, esa función es vital, esa función es necesaria. Si usted no la ejerce, el cuerpo se enferma. Si usted no trabaja en ella, el cuerpo se debilita. Así es que póngase a trabajar, porque usted es miembro del cuerpo de Jesucristo, y como miembro del cuerpo de Jesucristo, probablemente usted ocupa en esa dimensión espiritual una mejor posición que yo. Por lo tanto, si Dios lo ha puesto como pulmón, póngase a respirar. Si lo puso como corazón, póngase a latir. Pero no se quede en la inercia. No se quede pensando que, ay, bendito, yo voy a la iglesia, pero yo no hago nada, yo no sirvo para nada, yo no me desempeño en nada. Porque eso es una mentira del mismo infierno. Usted es miembro del cuerpo del Señor, y si Dios lo puso en la iglesia, alguna función importante usted realiza en el cuerpo. Ahora, mire qué interesante. Pablo dice, si es el de compartir, entonces hágalo con sencillez, hágalo con entusiasmo, hágalo con buena disposición, hágalo con entrega total y absoluta. Pero en el punto número 6, él dice, el que preside, el que dirige, hágalo con solicitud. Yo he estado contemplando el desarrollo de las iglesias en los últimos 20 años. Y poco a poco he estado mirando cómo las iglesias se van desarrollando. Y hoy observo y veo dos tipos de iglesia. Una iglesia que su cosmovisión está enfocada al auditorio. Me voy a explicar. Una iglesia que su cosmovisión está enfocada al auditorio es una iglesia donde ya sencillamente la gente viene, escucha buena música, escucha a un buen predicador, y de ahí se levanta y se va. Y no vuelve hasta el otro domingo. No se le ocurra a usted acercársele al pastor porque los escuderos no se lo dejan. No se le ocurra a usted llamar por teléfono porque nunca consigue al pastor. Esa no es la tarea de ese pastor. De hecho, hay iglesias cuyo título de pastor ya se ha eliminado. Simplemente se menciona el nombre de pila del que dirige, porque van enfocando el concepto de auditorio. El concepto de auditorio es comodísimo, es bien cómodo. Pues yo lo único que tendría que hacer es venir aquí los domingos, invertir las horas del domingo, recojo los diezmos y la ofrenda, me despido de todos ustedes y hasta el otro domingo no nos vemos. No me llame por la noche, no me llamen un problema, no me llamen una necesidad, no me llamen una dificultad, porque si usted tiene un problema, espera el otro domingo hasta que Dios me dé la revelación de la palabra, para que usted se sienta ahí y escuche. Ese es un proceso y una cosmovisión que obviamente no se ajusta a esto que yo estoy predicando. Por el otro lado está el concepto de comunidad. Y el concepto de comunidad es lo bíblico. ¿Por qué es lo bíblico? Porque es el concepto donde usted está, pero usted está integrado a un cuerpo.
Y cuando usted se integra a ese cuerpo, usted no depende de un líder. No, usted interrelaciona y es interdependiente dentro del cuerpo mismo. Mire, yo le tengo que confesar, ¿cuántas veces yo he llegado a casa de un hermano enfermo y me ha dicho, pastor, por aquí estuvo fulano, sutano, perencejo, estuvieron los diáconos, estuvieron los ujieres? Digo, me estarás regañando. Aquí vinieron los diáconos que me dieron la cena del Señor. ¿Por qué? Porque entonces la vida de comunidad no es una vida de un proceso jerárquico donde la fuerza, la autoridad y el poder emana de arriba, sino que la iglesia interactúa sana y saludablemente, y los creyentes se hacen interdependientes y cada uno bendice al otro como los miembros del cuerpo realmente son. Ahora, ¿por qué existen los conceptos de auditorio? ¿Sabe por qué existen los conceptos de auditorio? Porque la mentalidad de los creyentes ha ido cambiando. Y desde luego, muchas veces los líderes piensan que a la gente hay que darle lo que quieren y no lo que necesitan. Y como es conveniente tanto para la gente como para los líderes, entonces el concepto de auditorio se está estableciendo. Y se establece porque a la gente les es conveniente y a los líderes también les es conveniente. Bueno, pues si ellos no quieren comprometerse mucho con la iglesia, pues yo tampoco me tengo que comprometer tanto. Si ellos no quieren entrar en procesos de compromiso, pues yo tampoco tengo que comprometerme tanto. Si ellos lo que quieren es venir a un solo culto en la semana, pues fantástico, pues entonces yo tengo 6 días a la semana para mí. Entonces, como resultado de esa necesidad y de esa demanda, es que se están desarrollando estos conceptos de auditorium, pero vuelvo y les digo, no son bíblicos, no son funcionales, no se ajustan a la Sagrada Escritura. ¿Pero por qué suceden? ¿Por qué advienen? Pues advienen porque llana y sencillamente cada vez más hay menos personas con sentido de servicio y de responsabilidad dentro de las iglesias. Y la falta de compromiso y de responsabilidad y de servicio en la congregación hace entonces a los líderes tener que el mismo comportamiento. De hecho, aquí han venido pastores y me han dicho, ustedes están locos. Digo, porque me dicen, ustedes tienen culto los lunes, actividad de los martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Sí. ¿Y tú estás metido aquí en la oficina? Sí. ¿Y los pastores? Sí. Ustedes están locos. Porque yo vengo de una comunidad donde yo doy un culto el domingo. Y doy una reunión de oración el miércoles. Y a la reunión asigno un líder. Y yo no llego a la iglesia hasta el otro domingo. Esa es la cosmovisión de auditorio. Pero la iglesia no vive dentro del contexto de un auditorio. La iglesia vive dentro del contexto de comunidad. Mire, ustedes no saben lo feliz que yo me siento. Aquí hay hermanos que me dicen que ellos están dispuestos a creerme todo lo que yo diga desde el púlpito, pero que cuando yo bajo del púlpito no me creen nada. Y yo me siento tan feliz con eso que me dicen. Porque cuando yo bajo de este púlpito, yo le hago un chiste a cualquiera. Le hago una broma a cualquiera, le digo algo, lo que se me ocurra. Hoy le conté a un hermano que yo lo vi medio atribulado y yo digo, bueno, después de haber predicado no lo veo sonriéndose, déjame a ver si lo hago sonreír con esto. Y le conté el caso de un pastor amigo mío que estaba una vez predicando y de momento le dio deseos de orinar. Y entonces tenía esa batalla, la incontinencia y el seguir predicando, y algo tenía que inventarse, y se lo inventó. Y dijo, yo siento que ahora mismo, en lugar de seguir predicando, debemos orar. Hay que orar, hermanos, hay que orar. Pero esta oración no la voy a hacer yo. Y había una hermana en la iglesia, y dijo, yo voy a pedirle a la hermana, pasa hermana por aquí y orine por todos nosotros. Pues yo me fui allí y me acerqué a él y le conté eso, oiga, y empezó a reírse. Usted me hizo el día, pastor. Pues yo prefiero eso.
Yo prefiero sentarme con la gente después que se acaba el culto, y a veces me le acerco a alguien y le digo, vamos a comer, yo pago, y después cuando llega el momento de pagar, digo, tengo que salir un momentito a atender una llamada telefónica, que vengo la persona paga, y yo, ay Señor, todavía me funciona el planteamiento. Yo disfruto, esa es la comunidad. Es la comunidad que cuando tiene que reír, ríe. Y cuando tiene que llorar, llora. Es la comunidad que cuando tiene que enfrentar situaciones, las enfrenta. Y cuando tiene que plantear cosas, las plantea. Pero cuando tiene el momento de abrazarse y decir, lo estás haciendo bien, me encanta cómo lo estás haciendo, lo hace con la misma dignidad y lo hace con el mismo entusiasmo. Yo creo en la comunidad bíblica, en la comunidad que se entiende cuerpo, en la comunidad donde todo creyente se entiende miembro de ese cuerpo. Y no importa qué miembro del cuerpo es, sabe que es indispensable en el cuerpo y es necesario. Ahora, ¿por qué acontece esto otro? Acontece porque la gente está delegando el sentido de servicio y de responsabilidad. Son muchos los que ya han adoptado palabras como esta. Se les invita a participar en un proyecto, en una comisión, se les invita a participar en una tarea, se les invita a participar en una función, y lo primero que dicen, ay, eso conlleva mucha responsabilidad. Ay, eso es muy sacrificado. Yo soy una persona muy responsable, mire, como yo soy tan responsable. Eso, usted no le da la impresión de que hay una contradicción. Porque si usted es responsable, usted acepta las cosas que tienen responsabilidad. Pero entonces dice, yo soy tan responsable, pastor, que eso que usted está diciendo, que eso lleva mucha responsabilidad, pues entonces no es responsable nada. Ay, pastor, eso es muy sacrificado. ¿Cuántas veces hay que reunirse? Bueno, nos tenemos que reunir algunos sábados, y a veces tenemos que reunirnos en la noche, y hay que... ay, no, pero eso es mucho sacrificio, pastor. Me pasé toda la vida diciéndole al Señor, lo que tú pidas de mí, lo que tú quieras de mí, como tú me lo ordenes, como tú me lo pidas, yo estoy aquí a tu orden, lo que tú desees de mí. Y el día que se te invita a trabajar, entonces eso es mucho sacrificio, pastor. El otro planteamiento es, no estoy preparado. No. Mire, búsquese a alguien, yo no estoy preparado todavía. ¿Sabe algo? Dios nunca anda buscando a nadie que esté preparado para nada. A Él le encanta preparar a la gente para las tareas. Si Dios se hubiera estado esperando que Moisés se preparara para usarlo como caudillo de Israel, todavía Israel estuviera cautivo en Egipto. Pero la gente, es que todavía no estoy preparado. Por el otro lado hay gente que dice, es que yo no me siento digno. Cuando la verdad no son ninguna de esas. La verdad es que no estamos dispuestos, o no tenemos interés, o meramente nos preocupa que alguien venga a sacarnos de nuestra zona de confort. La iglesia me está pidiendo que yo presida tal comité. Pero el problema es que las reuniones son a las 7 de la noche, y a las 7 de la noche yo veo la novela. Eso me saca de mi zona de confort. Y yo no puedo salir de esta zona. Esta zona es muy buena. Esta es una bendición de Dios para mí. Yo estoy bendecido por el Señor. Entonces ahora me quieren meter dentro. No puedo. Yo no puedo aceptar eso. La iglesia me está pidiendo que me involucre en el proyecto de misiones. Pero esa gente de misiones, Dios mío, esa gente se inventa una reunión cada rato. Y la verdad es que yo no tengo tiempo, porque ese es el tiempo que yo dedico para la gente, ese es el tiempo que yo dedico para irme a descansar, ese es el tiempo que yo dedico para ir al gimnasio, ese es el tiempo, mi zona de confort. Yo no estoy dispuesta a sacrificarlo con nadie. ¿Y sabe qué otra cosa nos topamos? Que entonces descubrimos que hay algunas personas
que hasta se incomodan por aquellos que trabajan apasionadamente por la obra del Señor. Oye, pero tú estás trabajando mucho. Tú deberías bajar un poco la guardia. Tú deberías bajar un poco. Cuando la experiencia de la vida cristiana, el trabajo debe hacerse apasionadamente. ¿Sabe lo que le dijo el Cristo resucitado a una de las iglesias del Apocalipsis? A la iglesia de Éfeso: reconozco tu arduo trabajo. Reconozco que trabajas hasta el cansancio, que hasta que no te cansas, no dejas de trabajar. Hay una expresión en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 48 y en el versículo 10, que a mí me asusta. De hecho, yo he hecho la advertencia en los 3 sermones porque a mí personalmente me asusta. Es una expresión en Jeremías capítulo 48, si la pueden poner un momentito en la pantalla, Jeremías 48 y versículo 10. Pero esa expresión a mí me asusta. Mire cómo dice la expresión, en la parte B nada más de ese versículo: maldito el que sea negligente realizando el trabajo del Señor. A mí me asusta esto. Maldito el que sea negligente realizando el trabajo del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que en el trabajo del Señor, el apóstol San Pablo dice: el que preside con solicitud, el que preside con pasión, el que preside con empeño, el que preside con dedicación, el que preside echándole, como dice el mexicano, echándole ganas al asunto, el que preside entregándose alma, corazón y vida, el que trabaja para la obra del Señor, no puede estar pensando cómo puedo salirme con la mía. El que trabaja para la obra del Señor siempre debe pensar cómo la obra del Señor puede salir mejor con lo que yo estoy realizando, con lo que yo estoy haciendo. Yo llevo 36 años como pastor. Esta mañana no lo expliqué bien y tal vez alguien se haya ido con la duda. Pero yo tuve la oportunidad de conversar con la persona que dirigía el cuerpo de capellanes del ejército de los Estados Unidos. Y luego de una conversación con él, me llamó 3 veces por teléfono. La última vez me dijo: estoy dispuesto a ir personalmente. Quiero reunirme con usted, quiero conversar con usted de nuevo, para convencerlo de que usted venga a ejercer su ministerio en el ejército. Si yo lo hubiera decidido, hubiera trabajado 20 años nada más. Y ya yo estuviera cobrando una pensión. De hecho, me dijo él: cuando usted sale a los 20 años, forzosamente usted tiene que salir como coronel. Y su pensión es de coronel. Si yo hubiera aceptado eso, a estas alturas, yo estaría en una posición extraordinaria, en mi zona de confort. El cheque lo sacaba del buzón o de la cuenta del banco y todo estaría bien. De lo contrario, pude haberme dedicado entonces a trabajar en el gobierno como iba. Y desde luego, entré en el gobierno a los 19 años, 30 años ya hubiera terminado. Y hace ya unos cuantos años que estaría recibiendo mi cheque de pensionado. Pero opté por trabajar para el Señor. Opté por el servicio abnegado, por el servicio pasional. Opté por lo que tal vez, óigame, déjenme confesarle algo. 4 años atrás yo le prometí al Señor, yo no sé por qué lo hice, pero se lo prometí a Él. Me prometí a mí mismo, le prometí a mi esposa, le prometí a todo el mundo que yo iba a bajar la intensidad. Esto hay que bajarlo, es verdad. Esto mata a uno, esto de estar 15 horas, 16 horas todos los días. A lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero mi esposa sí. Y mis hijas, que ya son 2 mujeres,
toda la vida me lo han estado estrellando en la cara. ¿Pero qué va? Ahora cuando miro lo que queda para el futuro, hace 2 meses atrás me llaman para decirme que un proyecto que yo presido para niños víctimas de maltrato en Las Piedras, ya me dieron la aprobación para la construcción del edificio. Y me dicen ahora para febrero o marzo empieza la construcción del proyecto. Hora de trabajo para la obra del Señor. Ayer, buscando los mensajes que tenía, llamó el arquitecto. Me dice, pastor, para indicarle que ya me llamaron para decirme que esta semana me entregan la aprobación del anteproyecto de construcción del templo. Y yo dije, ajá, la comida del pobre le llega toda junta a uno. Ahora resulta que me llegó el proyecto de Las Piedras y simultáneamente ahora el proyecto de construcción del templo. El que quiere trabajar para el Señor debe trabajar apasionadamente. Hace un mes atrás me llamó el superintendente de la policía de Puerto Rico. Me dijo, reverendo, lo estoy llamando porque yo quisiera lograr algo. Le dije, ¿qué usted desearía lograr? Me dice, me gustaría lograr que Dios se meta en los cuarteles de la policía. Creo que tenemos un problema de ausencia de Dios en los cuarteles y a mí me gustaría lograr eso. Óigame, ¿usted se atrevería a desarrollar un proyecto para tener 200 capellanes metidos en todos los cuarteles de la policía, donde estos capellanes puedan hablarle de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de tal manera que los policías conozcan a Dios, aunque sea por referencia? Oiga, ese es un proyecto desafiante, pero cuando salí de allí, salí con el compromiso de que lo íbamos a hacer. Amén. ¿Sabe algo? Trabajar no mata. Y para la obra del Señor menos. El que preside, el que dirige, el que trabaja en el Señor debe hacerlo con pasión y debe hacerlo con solicitud. Mire, yo me voy a morir un día, lamentablemente, digo como el papá de Esther. El papá de Esther dice que cuando él muera quiere que le pongan en la lápida, aquí yace en contra de su voluntad. Y yo me voy a copiar de eso. Me parece que es genial que así aparezca en la lápida. Aquí yace en contra de su voluntad, no es lo que uno quiere. Ahora, el día que yo voy a partir de esta tierra ya está determinado por Dios. Y va a estar determinado ya. Trabaje o no trabaje. Luche o no luche. Tenga pasión o no tenga pasión. Pero ¿sabes qué yo preferiría? Yo preferiría que ese día aparezca en la lápida que diga, murió trabajando abnegadamente para el servicio al Señor, y no que diga en la lápida, aquí yace un vago.